Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 17 de septiembre de 2015. En Colombia tenemos datos desde el lado o información desde el lado corporativo. Recuerden que el día martes había algunos rumores acerca de ajustes en calificaciones de entidades financieras colombianas o de acciones, más bien, que tomó la calificadora Standard & Poor's con relación a 5 entidades financieras colombianas. Ya ayer tuvimos el documento oficial de la calificadora en lo que respecta a los ratings de Bancolombia, Banco de Bogotá, La Vivienda, Findeter y Credivalores. Standard & Poor's mantuvo inalteradas las calificaciones, además de tener una perspectiva estable igualmente. Sin embargo, la calificadora pues mencionó un tema que nosotros pues ya les habíamos comentado a ustedes la semana pasada, y es con relación al tema del fondeo de las entidades financieras en Colombia. Básicamente, lo que ha identificado la calificadora es que el crecimiento de la cartera ha superado el crecimiento de los depósitos y que para cubrir esto pues están recurriendo a otro tipo de métodos de financiamiento que son un poco más inestables o inciertos. Nosotros la semana pasada estábamos identificando incrementos en los costos del fondeo y lo habíamos considerado como un factor de riesgo futuro, pues esto mismo está mencionando Standard & Poor's, aunque por ahora no ha modificado las calificaciones de estas 5 entidades financieras. Importante hacerle seguimiento, pues esto sería un riesgo a futuro. Con relación también a temas corporativos, Moody's redujo la calificación de Pacific Rubiales de Pacific Exploration, Production and Corporation en 3 niveles, desde un BA3 al B3. Recuerden que esto es equivalente desde el W- al B-. Esto es un impacto más sobre la compañía. Obviamente sobra decir que la razón para esto tiene que ver con los niveles de apalancamiento, la reducción en los ingresos de la compañía y pues obviamente las necesidades de caja que va a estar registrando Pacific hacia futuro. Por supuesto, los impactos sobre mercado accionario por lo menos no serían positivos. Obviamente está entre el escenario estable y negativo. Importante hacerle seguimiento a este tema y pues que nosotros hemos desactivado desde hace mucho tiempo las recomendaciones en este emisor, teniendo en cuenta la dificultad que existe para la compañía desde el lado de los ingresos. Con relación pues a temas un poco ya más macro, JP Morgan el día de ayer mejoró recomendación sobre deuda colombiana. La tenía en subponderar, la pasó a neutral, considerando que esos incrementos de tasas de rentabilidad exigida de las últimas semanas, nosotros calculamos son 100 puntos básicos aproximadamente, son suficientes para alinear nuevamente esas tasas de rentabilidad exigidas con el escenario macroeconómico. Y con relación al tema del proceso de venta de Isagen, Moody's también considera que esto es un buen anuncio para el gobierno colombiano. Recuerden que en teoría esta venta de Isagen no entra en las finanzas públicas, esos recursos van directamente a algo que se llama la Financiera de Desarrollo Nacional, que estará encargada de liderar todo el tema de infraestructura. Entonces, esto es algo importante. En teoría, los analistas, inversionistas consideran que esta será la tercera oportunidad y que esta será la vencida. Con relación ya a información un poco menos fuerte, la revista Euromoney le otorgó un premio al ministro de Hacienda colombiano como el mejor ministro de Hacienda, teniendo en cuenta la preparación que tuvo la economía colombiana para afrontar choques externos y también se anunció que el presidente de Colombia se va a reunir con su par venezolano el próximo lunes en Quito, reunión que estará mediada por el presidente de Uruguay y el de Ecuador. Pues desconocemos el alcance de la misma y sí, pues habrá algún tipo de ya apertura o reapertura de la frontera con este país. En América Latina, una noticia finalmente positiva en Brasil, la producción de Petrobras alcanzó un máximo histórico en agosto con 2.88 millones de barriles día. Para que se hagan una idea, esto es casi 4 veces la producción de Ecopetrol diaria. Ecopetrol tiene una producción cercana a los 780.000 barriles día, con una meta propuesta para este año de 768.000. Con relación pues a América Latina, también pues ayer en la noche, esta madrugada, se registró un fuerte terremoto en Chile, 8.3 grados, el movimiento duró cerca de 4 minutos,
y hubo alarma de tsunami que ya fue desactivada en Chile como tal, pero toda la cuenca del Pacífico sigue en alerta. En los Estados Unidos, el día de hoy, pues ha llegado la hora de la verdad con relación a la Reserva Federal. La tasa de referencia podría ser incrementada o no el día de hoy por primera vez desde que estalló la crisis en los Estados Unidos. Lo que está frenando la expectativa de incremento es básicamente los bajos indicadores de inflación y la incertidumbre sobre crecimiento mundial, específicamente en China y emergentes, con relación pues también al posible impacto que pueda tener esto en los Estados Unidos. Mientras que los analistas están divididos 50-50, ustedes no van a encontrar que todos digan que la tasa está quieta, se va a mantener inalterada o que todos asuman que lo van a incrementar. Ustedes lo que van a ver es casi es un cara y sello en este tema de analistas. Los operadores de mercado están más inclinados a que no la suban. De hecho, esa probabilidad de operadores ha venido incrementándose, pero está por debajo del 40%. Con relación pues a lo que nos interesa el día de hoy, nuestra postura es que muy probablemente no incrementen la tasa. Muy importante va a ser entonces el lenguaje que vaya a utilizar la presidenta de la Reserva Federal. Recuerden que hoy hay declaraciones, el comunicado de prensa será publicado a la 1 de la tarde, pero las declaraciones de la presidenta de la entidad comenzarán a la 1:30 y también vamos a contar con una actualización en los pronósticos de diferentes agregados macroeconómicos. Con relación a esto, pues importante ver lo que ellos consideran en temas de empleo, si vuelven a modificar su tasa de desempleo objetivo. Recuerden que en las anteriores reuniones la han modificado a la baja, y también pues ver cómo han ajustado las previsiones de inflación hacia futuro. Con relación a datos macroeconómicos, el día de ayer uno muy importante: confianza de constructores en Estados Unidos alcanza máximo para los últimos 10 años. Recuerden que el sector inmobiliario fue uno de los responsables de esta crisis en Estados Unidos y ya los constructores están retomando nuevamente esos niveles de confianza muy positivos. Y por el otro lado, pues el día de ayer se presentó el segundo debate republicano en los Estados Unidos. La conclusión de ese debate, pues en cierta medida no fue muy fuerte. Todos los candidatos que han criticado al gobierno del presidente Obama. Básicamente todos se unieron pues para atacar a Trump, que es el que actualmente lidera las encuestas, y también en general mostraron serias dudas sobre el acuerdo nuclear con Irán. Con relación a esto, recuerden que el Congreso de Estados Unidos está en ese debate, que los republicanos han fallado en tratar de frenar la aprobación de este acuerdo, y posteriormente el presidente Barack Obama se reunirá con el primer ministro israelí, que es una de las voces que más se ha puesto a este tema, para pues tratar con él directamente en qué consiste el acuerdo nuclear y cuáles serían los alcances del mismo. En Asia, pocas noticias. Japón anunció una moderación de su crecimiento de exportaciones. Con relación a esto, importante ver que se ha moderado ese crecimiento por segundo mes consecutivo con corte a agosto, y básicamente pues esa moderación pues creció ahora el 3.1% y venía de crecimiento del 7.6%. Esa moderación responde pues a la reducción en los envíos hacia China, como una evidencia más de que la economía china está creciendo menos de lo esperado. Entonces las exportaciones de Japón a China cayeron un poco más del 4%, y esto pues pone en evidencia esas dudas acerca de si efectivamente las cifras oficiales de China de crecimiento del 7% son reales o no. Recuerden que ya la semana pasada estábamos haciendo referencia a uno de los economistas más importantes de Citibank, en los que estimaba que el crecimiento chino real no era del 7, sino del 4%. Entonces, en las cifras económicas para el día de hoy, recuerden, 1 de la tarde, importante, la decisión de la Reserva Federal, y 1:30 la conferencia y las declaraciones de la presidenta Janet Yellen. Eso en lo que respecta al tema del calendario. ¿Cómo vienen entonces los mercados accionarios el día de hoy? Ayer tuvimos una muy buena evolución, pero hoy pues obviamente ya la inminencia de esta reunión ha mostrado cierta apatía entonces por parte de los inversionistas a la espera de lo que pueda ser el resultado final. Importante en China, continuamos con esa gran inestabilidad, una caída superior al 2%, configurada en las últimas horas de cierre, y aquí es importante que continúan con investigaciones involucrando incluso al director de la Comisión de Valores en este país. Entonces, como les hemos referenciado hace ya cerca de 2 meses, todas estas medidas administrativas, aunque en teoría son bien intencionadas, no le van a dar un piso al mercado. El piso siempre lo va a definir
el interés de los inversionistas en el momento en que consideren que efectivamente existe valor. Y mientras que China durante junio del año pasado hasta cerca del mes de mayo de este año se valorizó más del 100%, pues en este momento ha perdido un poco el 60% de esa ganancia. Entonces, en nuestro entender es llamativo que las autoridades solo hayan considerado especulación en el momento de la caída, pero no de la subida. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Agustín. Bien, continuamos entonces con un comportamiento positivo ya durante las últimas 2 semanas los mercados accionarios, sobre todo los mercados emergentes, que como lo hemos observado en los diferentes análisis de casas de inversión internacionales, existía, digamos, una fuerte venta que también había sido, digamos, ampliada o magnificada por el tema chino, y digamos que si esa oportunidad se ve todavía en algunas acciones. Es importante destacar que de todas maneras el impacto que pueda tener la baja de calificación de Brasil y el contagio que también puedan tener los diferentes países que tienen una alta correlación con el comportamiento de este país, pues digamos es importante continuar monitoreándolo. Por ahora entonces, para destacar, en la jornada de ayer se negociaron cerca de 154.000 millones de pesos en las acciones que transan en el índice de Colcap. Importante aquí también tener presente o destacar mejor que nuestras acciones continúan presentando un volumen, digamos, relevante frente a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, donde los volúmenes han bajado significativamente, sobre todo esta semana, ante la expectativa de lo que pueda decidir la Reserva Federal. El día de ayer, pues, se destaca también en nuestras acciones cerca de 700 operaciones que se transaron en la acción de Ecopetrol por alrededor de 27.000 millones de pesos, pero más interesante aún, operaciones por cerca de 42.000 millones de pesos en la acción preferencial Semargos, que con tan solo 56 operaciones alcanzaron a llegar a este nivel transado, monto que no se observaba desde hace mucho tiempo. Ya entrando en detalle de qué pudo haber pasado, pues hacia las 10 de la mañana se vieron operaciones por cerca de 3.6 millones de acciones. Mientras que mantenemos pues nuestra visión, digamos, alcista para el conjunto de portafolios que están ligados al índice Colcap, pues por ahora monitorear la zona de 1.230 puntos como primera zona de alerta, digamos, para empezar o pensar mejor en lo que podría ser un cambio de tendencia a la baja. Por ahora, pues digamos que mantenemos esa visión o esa recomendación de compra. Y aquí, para destacar el día de ayer, si ustedes observan la línea roja en la gráfica, podrán observar, esta barra roja en la gráfica muestra un flujo negativo, digamos, muy por fuera de lo que se había observado durante el último año en el ETF y Colcap. Se retiraron cerca de 32.000 millones de pesos, pero a pesar de eso, pues digamos que continúa presentándose ese comportamiento positivo en el índice. La acción que más subió ayer fue Canacol, y aquí importante destacar cómo ha venido aguantando, cómo respetó mejor esta zona de resistencia en la parte alta, cercana a los 6.400 pesos, 6.400 pesos en la parte alta. Digamos que aquí podría mantenerse sobre este canal, y aquí pues diríamos que monitorear la zona de los 5.500, 5.700 como una zona de entrada probable sería interesante por ahora. La acción que más cayó ayer fue Semargos, y digamos una explicación o una parte de la explicación pues la acabamos de ver, porque tiene que ver con ese movimiento también de la acción preferencial. Fueron de hecho las dos acciones que más cayeron ayer, la preferencial 1.60 y la ordinaria 1.84%, que es la que estamos observando aquí. Respetó esta resistencia de los 10.000 pesos, y aquí muy importante e interesante entonces empezar a ver una probable entrada o estudiar una probable entrada sobre la zona baja de los 9.000 pesos. Eso es todo por ahora. Voy a pasar aquí rápidamente por el análisis de posiciones cortas en el extranjero, que
de manera general pues se han reducido la última semana, y aquí los dejo entonces con Ricardo. Feliz día para todos. Buenos días para todos. En anuncios corporativos tenemos un anuncio por parte de Grupo Argos, donde después de que Grupo Argos comunicó al mercado que había cumplido con normatividad exigida por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al publicar su interés sobre las acciones o adquirir un paquete adicional de acciones en Grupo Vinsa, el día de ayer Grupo Argos adquirió un 4,95% más de participación sobre el Grupo Vinsa. Con esto, Grupo Argos se hace con un 54,75% el control de Grupo Vinsa. Las acciones fueron adquiridas a un precio promedio de 9.248 pesos y las transacciones efectuadas en bolsa ascendieron a un valor de los 89.744 millones de pesos. Aquí otro anuncio por parte de Pacific Rubiales, ya como le ha comentado Daniel, la agencia de calificación Moody's ha decidido bajar la calificación de BA3, que equivale a un W-, a una calificación de B3, que equivale a B negativo. Esto con una perspectiva negativa. La agencia argumentó que la caída en los precios del petróleo y la pérdida de campos rurales a partir de 2016 podrían afectar la liquidez de la compañía y en tanto su perfil crediticio. De esta forma, la compañía queda con una calificación por parte de Standard & Poor's de W con perspectiva negativa, una calificación por parte de Fitch de B positivo con una perspectiva negativa, y por último la calificación de Moody's, que se ha actualizado bajando tres escalones la calificación a una calificación de B3, como ya lo he comentado, equivalente a B negativo con perspectiva negativa. Aquí recordarles que nuestra recomendación sobre Pacific Rubiales es subponderar. También recordarles que el día de hoy, después del cierre de mercado, tendremos los resultados de la vivienda, y el viernes 18 en horas de la mañana tendremos la conferencia de resultados por parte de la compañía. Bien, como vemos el mapa mundial de monedas a nivel global, un mapa digamos mixto. La verdad es que se han presentado variaciones digamos muy leves y todo el mercado está a la expectativa de hoy a la 1 de la tarde. Generalmente entonces lo que ocurre aquí es un mercado con baja volatilidad, y a la 1 de la tarde generalmente en este tipo de decisiones observamos unos movimientos muy grandes en los mercados, principalmente en los mercados de acciones, monedas y en los commodities. Por ahora entonces mantenernos ahí a la expectativa de lo que resuelva la Reserva Federal. Esta mañana pensaríamos que el euro se va a mantener entonces hasta antes de la 1 de la tarde en este rango 1.1250 a 1.1350. Les recuerdo que nuestra expectativa sobre el movimiento de este activo por ahora es neutral. El caso del peso mexicano pues sí viene favoreciéndose digamos de manera relevante después de que esas recomendaciones de Credit Suisse, y digamos también ayudado por esas también recomendaciones de otras firmas digamos un poco más importantes a nivel global, donde han visto oportunidades puntuales en diferentes mercados, sobre todo los mercados emergentes y principalmente en algunos países de Latinoamérica. El peso mexicano en ese mismo orden de ideas, entonces debería estar tratando de buscar, les recuerdo nuestro precio objetivo planteado desde comienzos de semana sobre el 16,50. La misma línea, pues ayer vimos, ya también motivado por esa noticia que comentó Daniel en torno a JP Morgan, digamos que también esa buena noticia en torno a Isagen, pues aquí vimos el peso colombiano continuando esa valoración frente al dólar americano, y aquí digamos que importante por ahora esa zona que también habíamos planteado objetivo desde la semana anterior de 2.950, donde podríamos encontrar, digamos, de manera temporal un soporte, donde podríamos ir a buscar, digamos, que la zona alta sobre los 2.985, 2.990, donde sería, digamos, ideal continuar tomando posiciones cortas, por lo menos hasta hoy, a la 1 de la tarde.
Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues a pesar de ese buen dato que les recuerdo fue publicado el día de ayer, donde los inventarios de crudo cayeron 2.1 millones de barriles frente a la expectativa que tenía el mercado de un aumento de 2 millones y muy en línea con nuestra expectativa nuevamente. De todas maneras, cuando ya entraron a mirar en detalle el reporte de estos inventarios, pues hay una, digamos, duda de lo que podría ser que independientemente de que esos inventarios estén disminuyendo en Estados Unidos, no sería suficiente esta caída para compensar el exceso de oferta que se está viendo por parte de otros países, principalmente Arabia Saudita, Irán e Irak. Por ahora, entonces digamos que vamos a mantenernos observando este rango 42 a 48. Creo que es el rango relevante de observación por ahora en el precio del crudo. De todas maneras, vamos a comentarles algunas de las expectativas de impacto que tenemos frente a las decisiones de la Fed y cómo esto podría afectar el precio de los commodities y de algunos otros activos. Por ahora los dejo con Daniel. Muy bien, en el mercado de bonos estamos viendo una dinámica relativamente tranquila en los mapas. Ustedes observan algunas variaciones positivas en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas jornadas lo que hemos estado identificando era más bien incrementos en las tasas de negociación. Recuerden que las tasas de tesoro la semana pasada habían estado oscilando alrededor del 2.20 y hoy estamos cerca al 2.28. Con relación a anuncios de emisiones, el gobierno español reingresará nuevamente al mercado con una emisión entre 4 y 5 billones en bonos. De acuerdo pues a lo que ustedes han venido escuchando, el gobierno pues español ha venido mostrando unos mejores indicadores de crecimiento con una expectativa cercana al 3,5% para este año, pues que frente al proyectado de toda la zona euro de 1.6 pues es un indicador bien positivo. Y por otro lado, esta demanda pues de esta colocación de bonos españoles han registrado muy buena demanda. Recuerden que pues hay unas elecciones que se vienen en España generales, pero también existe en este momento un riesgo en el tema de Cataluña sobre algunas decisiones que esta comunidad pues desea tener una mayor independencia, y varios inversionistas o varias casas de inversión más bien habían recomendado mantenerse aislado por lo menos por estas jornadas, pero pues la aceptación de los bonos españoles no ha cambiado. Con relación pues a este tema de los Estados Unidos, si ustedes observan el comportamiento de las tasas durante el último mes, que son las barras grises, pues en términos generales con incrementos de tasas importantes. Recuerden hoy, muy importante, el tema de esa reunión que hemos venido esperando por varios meses, en la que existe ya pues una probabilidad razonable de primer ajuste, aunque pues se ha movido a la baja recientemente. 1 de la tarde, repetimos nuevamente, y 1:30 declaraciones de la presidenta de la entidad, para que estén bien pendientes de lo que sería el efecto de estas decisiones. Entonces, Agustín desarrolló un estudio sobre las implicaciones de lo que tendría esta decisión en diferentes mercados, y le vamos a dar paso a él para que nos exponga este estudio. Gracias. Bien, utilizamos aquí para realizar esta simulación de los posibles escenarios. Primero hicimos un modelo de factores tratando de establecer 4 posibles escenarios, que son los que nosotros pensamos que podrían llegar a presentarse. Estos escenarios están presentados, digamos, desde el escenario al que le vemos mayor probabilidad de ocurrencia hasta el escenario que esperamos pues no ocurriera, pero de todas maneras, digamos, fue importante tratar de establecerlo. Me voy a centrar en el primer escenario, y tiene que ver con que la Fed mantuviera sus tasas de interés, pero que dejara abierta un posible incremento para el próximo escenario. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ante la alta volatilidad que ha presentado el mercado global a causa de lo que ocurrió en China, pues digamos que la Reserva diría muy seguramente que esperaría tener datos más contundentes después de que la volatilidad disminuyó, y después de tener esos datos más contundentes
del crecimiento de la economía en Estados Unidos, ahí sí podría llegar a tomar una decisión de incremento en su tasa de interés. El resto de escenarios, pues digamos, simplemente es que subiera su tasa de interés como el mercado no lo espera, o el tercer escenario, que no subiera su tasa de interés, pero que más bien se mantuviera o enviara un mensaje al mercado a que muy seguramente no subiría su tasa de interés por un largo periodo de tiempo. El último escenario al que pues, no le vemos, digamos, ninguna probabilidad de ocurrencia es que sorprendiera al mercado e hiciera algo como subir 50 puntos básicos su tasa de referencia. Simplemente para destacar que un impacto, o en el caso de que llegara a subir sus tasas de interés en 50 puntos básicos, que vuelvo y reitero, lo descartamos totalmente, ocurriría que afectaría negativamente a prácticamente todo el mercado. Esa es la gran conclusión. En el primer escenario, que es el que nos interesa destacar, pues acá con ese mensaje que muy seguramente subiría su tasa de interés en la próxima reunión, pues digamos que los bonos del Tesoro se subirían en su tasa de referencia, incluso como lo vimos durante el 15 y 16 de septiembre, que pasaron de negociarse por debajo del 2.15 allá 2.30, una subida de casi 15 puntos básicos, digamos que algo así sería lo que podría llegar a ocurrir de manera inmediata. Y en el lado positivo, que digamos que es lo que más nos interesa, pues ese posible incremento de tasas, pues el mensaje es claro. La economía estaría reaccionando favorablemente y estamos viendo que muy seguramente el crecimiento económico va a ser favorable y entonces eso favorecería sectores o indicadores como el Standard & Poor's y los commodities. Como ustedes ven aquí en el índice Colcap también tenemos, digamos, una reacción levemente positiva. Ya para entrar en los sectores que más favorecerían en ese leve incremento, digamos, de nuestro índice, pues acá tenemos que el sector financiero podría ser el sector más favorecido de una decisión de este tipo, seguido por el sector de consumo. Es claro que aquí ya hay que entrar en detalle cuáles serían las acciones que más serían favorecidas y muy seguramente después de la reunión ya a nuestros clientes en tiempo real, como siempre, les estaremos enviando las decisiones o modificaciones en torno a qué acciones o qué decisiones debamos o sean recomendables para nuestros clientes en sus diferentes portafolios. Eso es todo por ahora, los dejo con Felipe. Buenos días a todos. El día de ayer se realizó subasta de TSUVRs en el mercado colombiano. Se subastaron papeles con vencimiento en el 2019, 2025 y 2033. El corte de la subasta de los del 19 fue el 223 con un monto de 144.000 millones. El del 2025 el corte fue el 3937 con un monto de 54.000 millones y el del 2033 fue un corte del 4317 con un monto de 51.000 millones de pesos. El día de ayer temprano salió estudio de JP Morgan sobre deuda colombiana, como bien lo explicó Daniel y Agustín ahorita, donde pasaban los test de underweight a mercado, lo cual generó un fuerte impacto en la tasa de negociación, bajando los test del 8.03 hasta el 7.90, hoy ya estamos al 7.85, recordar que ese 7.90 era un punto importante que estábamos monitoreando. La ruptura de eso nos llevaría rápidamente a niveles 7.82, 7.75. JP Morgan en su comunicado advierte el diferencial de tasas que había entre los bonos colombianos y los bonos mexicanos y los bonos del Tesoro estadounidense, cosa que veníamos viendo desde hace más o menos una semana, por lo cual nos identificamos plenamente con el estudio que hicieron ellos. Ya aquí en esta zona del 7.82, 7.75 tendríamos más que cautela. Creemos que esa zona del 7.75 es más de venta que de hacer largos, más aún con la expectativa de reunión de tasas de la FED hoy a la 1 de la tarde, por lo cual seguimos manteniendo en estos momentos nuestra expectativa neutral y si llega a esa zona del 7.82, 7.75 zona de venta
y la zona entre el 8 y el 8.10, zona de compra. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.